siempre que se habla de ovnis o avistamientos de cualquier tipo, por lo regular, son personas, digamos, comunes, güey. Como tú, como yo, como tu tío, como tu prima, como cualquiera, ¿no, güey? ¿No? Algunos les inunda el miedo y deciden ignorar lo que vieran. Y otros, excitados por lo desconocido, permanecen en el lugar, ¿no? Otros más simplemente no les importa el tema, la neta, y deciden pasar de largo pensando que lo que vieron podría tener cualquier otra explicación. Todos conocemos a alguien que ha visto algo y que o se espanta o que le vale madre, ¿no, güey? Nosotros en lo particular tenemos un pariente que en la azotea de su casa vio algo, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Y fíjate, ahorita que estás hablando de esto, Uh-huh, siempre se dice que por qué cuando graban este tipo de cosas uh-huh. se ven bien borrosos o se ve bien culero. Yo tengo la explicación precisamente por eso, porque ese ya yo estaba ahí. Ajá. No, ahí Sí, estaba bueno, ahí en el techo cuando eso pasó. esta persona de la que hablamos, no le gusta hablar del tema, güey. No, le da ¿No? mucho miedo. ¿Te acuerdas que le pregunto, ¿y qué viste? Cállate la chingada, ¿no? Y me manda al diablo. Ajá, entonces, cuando tú ves algo, Uh-huh, lo ves de una forma tan nítida uh-huh. que no, un teléfono no lo capta, una cámara no lo capta. A ver, explícate. Entonces, o sea, digamos, porque en esa ocasión Sí. el ovni que vimos pasó prácticamente por encima de nosotros, Sí. en una zona muy concurrida en la Ciudad de México, Uh-huh. prácticamente a espaldas del colegio militar. Sí. Entonces es una zona altamente incluso monitoreada. Ajá, Precisamente a un lado por del colegio cuestiones militar. de seguridad. Uh-huh. Cuando ese video llegó a pasar en las noticias o en la televisión, se veía borroso, no se veía claro, no se veía de la manera en la que nosotros lo vimos. Exacto. Entonces, cuando pasan algún video de que se ve todo borroso, dices, güey, probablemente en vivo se vio de una manera increíble. Ajá. Ajá. Híjole, es que sí, güey, todo eso está bien interesante. Y luego, aparte, muchos de esos se graban al calor de las cosas, ¿no, güey? Nosotros luego hemos grabado videos bien pinches borrosos porque estamos así, güey. Bueno, tan solo vamos para fácil, güey. Revisen los videos que graban en los conciertos cuando estorban con su chingado celular. Son videos nítidos. Y el tipo está ahí parado, ¿no, güey? Váyanse a nuestro primer live. Váyanse a nuestro primer live. Siempre son videos que se hacen como que al calor y ante la fusión. Pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, y bueno, todos los que disfrutamos de este contenido, ¿no? Conocemos a personas que al menos en los cielos han visto algo a lo que difícilmente podríamos darle explicación, como el ejemplo que ahorita dimos, ¿no, güey? Una explicación racional. O también hemos sido personas que han visto algo y simplemente no sabemos qué pedo, güey. A todos nos ha pasado, todos los que hemos, de alguna manera visto algo en el cielo que no sabemos la explicación. Yo como un escéptico, güey, digo que es cualquier otra cosa, ¿no? A mí hasta que no, vea algo sorprendente enfrente de mí, no lo voy a tener, aunque soy fan del tema y de esto habla un poco, ¿no, güey? Pero fíjate, ahora pensemos por un momento lo que personas entrenadas en diversas disciplinas, acostumbradas a la acción, al combate, con tecnología que no está a la mano de cualquiera, y básicamente entrenados para afrontar lo desconocido, bueno, en pocas palabras, militares, ¿no? Y la pregunta es que, ¿qué pasa cuando militares son los encargados en reportar o incluso combatir contra algo que ni ellos pueden darle una explicación convincente, güey? Imagínate, uno de calle se sorprende, güey, se espanta, no hablas del tema, ¿no? O lo bloqueas de tu mente y Pero ¿qué pasa cuando personas entrenadas para estar en ese tipo de cosas sorprendentes para los demás, güey? O sea, personas entrenadas... Sí, cabrones entrenados para ir a la sierra a uh-huh. Pelear contra pues, quien... los malos, ya Ajá. sabes. Sí, o sea, personas entrenadas, güey, para que el elemento sorpresa no sea tan cabrón en ellos, se enfrentan a este tipo de casos, ¿no, güey? Así que para el capítulo de hoy traigo unos cuantos relatos de militares y ovnis que me llamaron la atención, güey. Militares y ovnis. Ajá, militares y ovnis que me llamaron la atención, ¿no? Y bueno, vamos al primero. Fíjate, güey, este está muy interesante, está muy chido, aunque hay varias teorías, ahí te va, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, para ser más precisos, el 24 de febrero de 1942, fíjate del año, güey, en plena Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no, güey? Bueno, un objeto volador no identificado apareció en la costa de Santa Mónica, en Estados Unidos, ¿no? En California. Fíjate, los sucesos de Pearl Harbor eran recientes,
por lo que el ejército de los Estados Unidos estaba particularmente alerta ante cualquier amenaza, güey. Para este caso, hay que tener en contexto que los cielos norteamericanos estaban más vigilados que nunca. Las alarmas estaban encendidas, güey. Los radares no dejaron de funcionar ni un solo momento y los militares estaban más que preparados para un eventual segundo ataque, ya que otro Pearl Harbor no se podía repetir y sobre todo estaban preparados para evitarlo a toda costa, güey. Ya había pasado 3 meses antes lo de Pearl Harbor, güey. Los cielos de esa parte de Estados Unidos estaban súper vigilados, güey. Otro Pearl Harbor era imposible que sucediera, güey, ¿no? Ya no se los podían chingar por lo mismo, pero pues, ¿qué crees, güey? Y justo como lo estaban esperando, los primeros reportes llegaron, güey. Todos pensaron que se trataba de un nuevo ataque japonés, ¿no? Bueno, las alarmas de ataque aéreo sonaron en todo el condado y a la confusión se sumó un apagón masivo. Miles de guardias salieron a las calles y una brigada de artillería disparó ametralladoras al cielo. Los disparos se extendieron de las 3 a las 4 de la madrugada, güey. Una hora, güey. Parecía que Los Ángeles estaba bajo ataque, aunque el cielo solo se veía humo y resplandor por las armas que estaban detonándose en aquel entonces, ¿no? Un coronel de artillería llamado John Hay Murphy más tarde admitió que no había aviones de ningún tipo sobrevolando el condado, ni amigos ni enemigos, güey. Pero por otro lado, la artillería de los Estados Unidos afirmó haber divisado un objeto valedor parecido a un globo meteorológico, güey. Está raro ya ahí, ¿no? Y como se sospechaba de una nueva arma japonesa, según la inteligencia de Estados Unidos, de esos entonces, se sabía que los japoneses estaban trabajando en un arma diseñada para camuflajearse como exactamente un globo meteorológico, güey. Esto es en 1942, ajá, ¿no? Porque acuérdate que en 1947, cuando fue lo de Roswell, también decían que lo que recuperaron era un globo meteorológico, güey. Yo creo que el antecedente más viejo de la excusa del globo meteorológico es en la supuesta batalla de Los Ángeles de 1942, güey, ¿no? Ajá. Aquí ya estamos hablando de que están hablando de un pinche globo meteorológico, supuestamente. Pero fíjate, ahorita vamos a empezar los cuestionamientos de todo este pedo, ¿no? Comenzaron a disparar metralletas calibre 50 y munición antiaérea de 5 kilos aproximadamente por proyectil, güey. A pesar de la fuerte ofensiva de los americanos, el objeto parecía resistir a los impactos, güey. ¿Ya viste? Ahí ya se está empezando te estás empezando a cuestionar cosas, ¿no, güey? ¿Cómo un globo meteorológico va a sobrevivir impactos de proyectiles de más de 50 kilos, güey? Sí, no, y el mismo ejército sabía que no era un globo meteorológico. Al grado de ya utilizar ese tipo de artillería. Ajá, güey, ¿no? Las noticias de la amenaza inminente se esparcieron con rapidez. La Marina y el Ejército se unieron a la batalla, güey, ¿no? Se dice que el estruendo de los ataques combinados era de tal escala que 5 personas murieron debido al masivo caos sonoro que causaron las detonaciones, güey. Al menos se tiene confirmado que de esos 5 decesos, 3 fueron por infartos a causa de estar cerca de los impactos y de las cargas que se estaban disparando, güey. Imagínate nada más el terror de encontrarte en esa situación. 1942. Segunda Guerra Mundial. Acaban de atacar Pearl Harbor. Uh-huh. Estás en Los Ángeles con la ciudad completamente oscurecida, uh-huh, y el ejército disparando al aire. Sí, güey. Está muy... Independientemente de a qué le estuvieran disparando. Y luego aparte detonaciones de armas de gran calibre, güey. Es obvio que muchas de esas personas, bueno, de las que fallecieron, 3 se confirmó que eran de, ¿cómo se llama? De infartos. Ajá. Y las otras 2 a consecuencia de todo ese pinche pedo. Ahorita vamos a ver las consecuencias, más adelante las menciono un poco, ¿no, güey? A raíz de una portada de un periódico. El tiroteo duró 58 minutos continuos, güey. 58 minutos, güey, disparando armas de grueso calibre, güey. Los habitantes de Los Ángeles se encontraron de la nada en una zona de guerra, güey. En un pequeño lapso de tiempo se encontraron en una zona de guerra muy cabrona, ¿no, güey? Sin embargo, apenas horas después de la masiva ofensiva, el secretario de Marina, Frank Knox, afirmó que todo había sido una falsa alarma, parte de una campaña de terror psicológico con el objetivo de causar pánico en la población. Eso es lo que dijo Frank Knox. Pero fíjate, vamos a cuestionar esta parte.
Pero ¿quién haría una campaña de terror en Estados Unidos justo en la guerra más grande del siglo, güey? ¿Quién se tomaría el tiempo para hacer una campaña, güey? O sea, Estados Unidos culpó a Estados Unidos de crear una campaña de terror. O si la campaña de terror la hizo otro país, ¿cómo demonios la llevaron a cabo, güey? ¿Me entiendes? Las declaraciones del general Knox no tenían sentido alguno, güey. Para hacer una campaña de terror necesitas estar en el país, ¿no? Y si la campaña de terror fuera real, entonces Estados Unidos hizo a sí mismo una campaña de terror. Está muy raro, güey. La declaración no tiene ningún sentido, güey. Obviamente, los periódicos asumieron que los militares trataban de esconder algo. Y era obvio, güey. Las declaraciones eran absurdas, ¿no? Muchos de los reportajes oficiales no tenían tanto sentido, güey. Era obvio, güey, que algo se estaba escondiendo, ¿no? Fíjate, otra de las cosas que se habló es que se sospechaba de una base militar japonesa desconocida para el público que quizás se encontraba ubicada en México. No, güey. Eso explicaría por qué el ejército estaba dispuesto a gastar tanta munición en una mera falsa alarma, güey. Malditos chilangos. Ajá, eso no tiene sentido, ¿estamos de acuerdo, no, güey? Y aunque en México, como lo comenté en el episodio pasado, tuvo mucha relación con Alemania y sus aliados, hablar de una base japonesa secreta es simplemente ridículo, güey, ¿no? Andábamos valiendo verga en esa época. Sí, no, güey, o sea, es impensable, ¿no? El hecho que despierta más dudas es que fueron disparados 1,400 proyectiles al mismo objetivo. Parecía ostentar una resistencia sin precedentes, güey, lo que debilita la teoría del globo meteorológico. Si hubiera sido el caso, la batalla habría durado apenas unos cuantos segundos, güey, desde el primer madrazo que ni siquiera le explote a él. Le explote a un lado, repercute en el globo y lo bajas, ¿no? Ajá. Ahora regresando a lo que dices, que es una campaña de terror, ¿por qué chingados la haces en la madrugada? Ajá, güey. ¿No? De 3 a 4 de la mañana fue esta situación. Sobre todo meses después del ataque de Pearl Harbor, güey, cuando todo Estados Unidos estaba más vigilada que nunca, güey. Es absurdo hacer esa justificación, es absurda en este caso, ¿no, güey? Después de estos acontecimientos quedaron en el aire muchas dudas. Y como es obvio, el gobierno dio pocas respuestas mismas que generaban más dudas, güey, ¿no? Incluso en la portada de Los Angeles Times del 26 de febrero de 1942 se ven fotos de personas que al día siguiente muestran sus casas y autos y sus propiedades con marcas de detonaciones por todos lados, güey. Las imágenes las voy a poner y hay incluso señores, güey, que ven su carrito, güey, está lleno de agujeros de balas perdidas, güey. Imagínate, güey, se pusieron a disparar a lo idiota, güey, ¿no? A un supuesto globo meteorológico. Sí, como un fin de año en Culiacán. Sí, una boda de pueblo. Obviamente todo zafarrancho que hizo el gobierno de Estados Unidos durante una de las guerras más brutales del siglo pasado iba a generar muchas teorías, ¿no? Y se popularizaron entre conspiranoicos y medios, y ahí ya estamos hablando de medios también, 2 teorías. La primera habla de la histeria generalizada causada por la Segunda Guerra Mundial, que influyó en los soldados, decidieron disparar a discreción hacia el ovni. Hay que tener en cuenta que un ovni, a fin de cuentas, es un objeto volador no identificado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que para histerias el gabacho es el campeón, ¿no? La histeria colectiva y la historia del gabacho van de la mano, ¿no? Y también son campeones en banda que le mama disparar a lo pendejo, güey. Estados Unidos está inundado de armas, ¿no? Y si tenemos en cuenta que fue durante la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los ataques de Pearl Harbor, pues prácticamente todo ataque hacia algo que pareciera sospechoso era completamente justificado. Pero esta vez se la mamaron. Tal vez si hubiera sido en Texas hubiera sido algo normal, pero... Era California, ¿no? Era California. Bueno. Todavía no había tantos mexicanos como ahora como para que también fuera algo común. Uh-huh. Pero mira, no podemos culpar a los soldados aterrados que creían que la guerra ahora se pelearía ahí mismo, ¿no? En su patria, donde su familia y amigos corrían el peligro extremo. Eso es un hecho. Pero esto aún no explica por qué la ofensiva duró tanto. ¿Qué pudo motivar a los militares a dispararle a un objetivo que o era un globo meteorológico o, como muchos otros relataron, una nave extraterrestre, ¿no, güey? Que es lo que más se habla en este caso, que generó mucha conmoción, güey, ¿no? Bueno, la segunda es alguna nave desconocida capaz de soportar varios impactos de munición de altísimo calibre fue ahuyentada por el poder de fuego estadounidense luego de casi 1 hora de ataques continuos, güey.
Pero vamos, güey, ¿qué clase de nave o qué clase de avión militar de esa época es capaz de soportar tanto ataque durante mucho tiempo? Y además, ¿qué hizo? Volar en círculos, güey. Fíjate, se dice que en 1945, Ujú, poquito después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ujú, la campana de Hitler, no ujú, recuerdo cómo se llama, ujú, fue divisada o la vieron en Massachusetts, ujú. de tal manera que los militares fueron capaces de derribarla y capturar a la persona que la estaba conduciendo. Ajá, bueno, Un ser humano, o sea, sí, un porque bueno, militar alemán. la campana nazi es muy popular, hay que dedicarle un capítulo a la campana nazi, pero es muy popular porque supuestamente era un arma secreta de los nazis, güey, que iban a utilizar tanto para combate como para viajes en el espacio, ¿no, güey? O Viajes viajes en el tiempo. entre dimensiones también. Es por eso que, aunque la campana es nazi, se divisó en los Estados Unidos y el tema terminó porque supuestamente fue derribada y adueñándose los Estados Unidos de la misma, ¿no, güey? Ajá. Pero bueno, posiblemente ahí también está esa teoría dentro de esta batalla de Los Ángeles, ¿no? Esta teoría sí la considero poco probable por la cantidad de desmadre que se disparó, güey. La hubieran tirado o al menos le hubieran dado, al menos le hubieran dado, güey, ¿no? Fíjate, así como dices que en la misma zona donde se presentó la batalla estaban los carros y las casas, Ujú. pues ya sabes, ¿no? Con Con todas los impactos, con los ajá. impactos, es muy probable entonces que los disparos hubieran rebotado y caído. Pues también, güey, es que es muy raro. Todo esto de la batalla de Los Ángeles, de la supuesta batalla de Los Ángeles con extraterrestres, es muy raro, güey, porque si hubiera sido cualquier otra nave enemiga, Ajá. en primer lugar, pues entonces la seguridad de Estados Unidos después de Pearl Harbor estaba del nabo. Y si hubiera sido una nave que duró tanto tiempo, pues entonces hubieran existido más ataques, güey. Ya saben que es muy frágil la seguridad y que hubo una nave rondando por 50 minutos, cooptando toda la atención del ejército, pues entonces haces un tercer ataque similar y por el otro lado te los chingas, como pasó con Pearl Harbor y ha pasado una y otra vez, sin güey, ¿no? responder a la agresión. Ujú. Y existirían reportes de aeronaves desconocidas en otro lugar fuera de esa área. Y no lo hay, güey. Es por eso que esta parte de la historia, la batalla de Los Ángeles, se relaciona mucho con un supuesto ataque ovni. O con un ataque ovni de militares estadounidenses hacia el mismo ovni. Y el ovni jamás, sobre todo, y lo más importante aquí es que nunca hubo fuego hacia los Estados Unidos, güey. O sea, toda esta historia se trata de Estados Unidos disparando hacia un objetivo que se dice un globo meteorológico, ¿no? Pero ¿por qué disparas tanto, güey? ¿Y por qué si era otra cosa nunca hubo un ataque de regreso? ¿Por qué si era un arma de del enemigo en aquel entonces, por qué nunca hubo muestras de un ataque de regreso, güey? Muy gringo de su parte. Está muy gringo de su parte, ¿no? Mira, es tan descabellado pensar que seres de otro planeta visitaron el nuestro en una época de fuerte tensión internacional. Pues la verdad es que sí, ¿no? Cualquier afirmación de este tipo hace saltar nuestras alarmas de escepticismo completamente y debería de hacerlo. Es esencial no dejarse persuadir por teorías mal construidas o, bueno, no tan fácilmente explicables. Sin importar lo genial que suenen estas teorías, como decimos en este podcast, hay que cuestionarlo todo, ¿no? Aunque considerando el presente caso, la posibilidad de una visita extraterrestre parece plausible, güey. Porque todas las explicaciones que se dieron al tema de la batalla en Los Ángeles en 1942, ninguna termina de darle una explicación convincente a lo que hizo el gobierno de Estados Unidos al gastar en plena guerra municiones pues, a lo idiota. Y mi México querido no podía quedarse atrás porque uno podría pensar que aunque en México es uno de los lugares con más avistamientos, ovnis en el mundo, yo creo, la verdad, ¿no? A los militares del país poco o nada les importaría y les podría interesar el tema, ya que, bueno, tienen otros problemillas más importantes que estar al pendiente de avistamientos ovnis, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en México, la Fuerza Aérea, en marzo del 2004, ha grabado un video en el que se ven 16 objetos circulares luminosos y que vuelan a gran velocidad, dando virajes bruscos que volaban a más de 3.500 metros de altura, cuando surcaban los cielos del estado de Campeche, ¿no? Fíjate, normalmente una avioneta así como tipo Cessna
es a lo que vuelan, Ujú. porque un avión comercial llega, me parece que a los 30,000 metros de altura. Sí, fíjate. Una cadena de televisión difundió la grabación que identificó como grabada y suministrada por la Fuerza Aérea, en la que pueden verse objetos brillantes y circulares captados con cámaras infrarrojas instaladas en el avión militar. Sí, creo que todos recordamos esa, ¿no, güey? Sí, sí, Bueno, sí, es en la que se ve incluso las que en determinado punto empezaron a decir que eran estas instalaciones petroleras, ¿no? Las refinerías ajá, que eran petroleras. bueno, sí que eran parte de la infraestructura petrolera de aquel entonces, pero Ah, bueno, ¿no? Los medios de prensa destacan que esta es la primera muestra de ovni que las Fuerzas Armadas entregan a un medio de comunicación, que se haga pública y que el Ministerio de Defensa dijo no tener otra explicación para lo ocurrido, güey. Fíjate, este caso es interesante y ahorita vamos a ver por qué es bien interesante, güey. Pero para empezar, a nivel mundial es la primera vez que el ejército de un país le da este tipo de videograbaciones a los medios de comunicación y sobre todo es primera vez que el Ministerio de Defensa de un país dice no tener alguna explicación de lo ocurrido, güey. A nivel mundial nunca se había dado este pedo, ¿no, güey? El avión de la Fuerza Aérea avistó los ovni cuando realizaban un vuelo de inspección en Campeche, sobre el Golfo de México, con el que intentaban detectar una posible entrada al espacio aéreo mexicano de aeronaves con cargamentos de drogas. Eso es lo que estaban buscando, güey, ¿no? En las imágenes de blanco y negro captadas por cámaras infrarrojas se ve a los objetos luminosos dando virajes bruscos y de gran velocidad, güey. Ya de ahí ya te estamos hablando que no, güey. Porque todo el contrabando que hace el narcotráfico lo hace con aviones Cessna, güey, que son sí, son son avionetitas. como Surus del aire, güey, ¿no? Son los más comunes y los que más se utilizan, güey. Y no creo que vuelen a más allá de la altura de un avión militar. De hecho, por eso usan aviones militares para sobrevolar sobre estas naves y no ser detectados a simple vista por estos surus del aire, ¿no? En el video mostrado por la televisión también se registra la sorpresa de los pilotos que detectan los ovnis y el diálogo que mantienen al respecto, güey. El material fue grabado por integrantes del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana, güey. Y como todos aquellos que vimos en aquel entonces las imágenes, pues sí vemos cómo incluso los militares llegan a bromear al respecto, güey. Porque no saben qué están viendo y empiezan a hacer bromas, güey. Pero, bueno, bromas nerviosas. Sí, que incluso fueron sancionados por la forma en la que estaban hablando, Exacto. no por lo que estaban hablando. Ajá, fueron sancionados por darle poca seriedad a su trabajo. Ajá. Porque estaban trabajando, güey, estaban en servicio y estaban cotorreando. Entonces, es sabido que tiempo después esos militares fueron sancionados, ¿no, güey? Sí. Pero, como dices, por el tipo de cosas que estaban cotorreando, no por lo que estaban viendo y por lo que dieron a conocer, ¿no? Según las versiones periodísticas, los objetos volantes no fueron detectados solo por los pilotos de la aeronave militar, güey, sino también por los radares desde tierra. Ahí ya está más interesante, ¿no, güey? Pero fíjate, ahí vamos ahora sí a lo verdaderamente interesante del tema, güey, fíjate. La decisión tomada en ese entonces por el gobierno mexicano, que era encabezado, creo que me parece era Fox, ¿no? Era el idiota de Fox, bueno. Generó críticas dentro de la comunidad científica del país, a la que no se le dio acceso al material alegando que estaba clasificado, güey. Fíjate, a la comunidad científica se mandó al diablo, güey, ¿no? Como reportó La Jornada, un diario del país, ¿no? En mayo de este año, que aseguró que lo avistado era un fenómeno meteorológico conocido como centellas, que se forman por burbujas de gas ionizado. Eso era la explicación científica, como dices, la explicación científica que se le trataba de dar, güey. Pero las centellas de gas ionizado, pues no hacen esos movimientos tan bruscos, ¿no, güey? No creo que se muevan tanto. Sí, era lo que te iba a comentar. O sea, sí se llega a presentar ese fenómeno, más no la forma en la que se mueven. Ajá, y fíjate. La postura además contrasta con la del gobierno de Estados Unidos, que por años mantuvo un programa encubierto que investigaba a estos objetos voladores, el cual ahora ha dejado la oscuridad para dar paso a un programa ubicado dentro de la Oficina de Inteligencia Naval para los fines llamado Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, güey. O sea, Estados Unidos llevaba toda su historia encubriendo estos pedos, incluso hizo burós para investigarlos y los mexicanos lo grabaron y lo mandaron a los medios de comunicación, güey. Sí. Pero ahorita vas a ver cuál fue el puente entre los militares y los medios de comunicación, güey. Está bien interesante, güey. Broso, No digas. Me parece que también pues, salió en el Mañanero. Yo lo vi en el Mañanero. Bueno,
El objetivo de los estadounidenses, como te digo, que lo trataban de ocultar, es buscar estandarizar la recolección de informes, ¿no? Sobre avistamientos de vehículos aéreos no explicados, según reportó The New York Times, ¿no? Que ha dado seguimiento puntual al caso. O sea, el New York Times fue el primero en cuestionarse. Oye, nosotros en los Estados Unidos todo este tipo de avistamientos los clasificamos y no dejamos que salgan. Y en México el gobierno no solo dijo, no sabemos qué es esto, sino que lo mandó a la opinión pública. Está rompiendo o sea, tu vecino está rompiendo completamente todos los protocolos que tú te has encargado durante décadas mantener, güey. Está bien cabrón, güey, mexicano. Sí, pero también... México siempre se rifa mandando a la verga ciertas cosas que están chidas, güey. Sí, ¿no? Pero también pinche gringo, pues tú qué, güey, es tu pedo ahí en tu país, aquí nosotros nos manejamos así. Ajá, bueno, por otro lado, la razón del gobierno estadounidense para reconocer que investiga estos objetos es doble. Por un lado, el genuino interés de los científicos sobre si existe evidencia de vida extraterrestre, pero por la segunda causa se basa en los temores que existen en tecnologías más avanzadas desarrolladas por países extranjeros que pueden facilitar el espionaje. Estos son los dos ejes que Estados Unidos utiliza para investigar este tipo de casos, ¿no, güey? Una nave tripulada o no que tenga capacidad de no ser identificada a simple vista no solo podría representar un riesgo de seguridad nacional, sino que con las tecnologías adecuadas podría sustraer información de instalaciones o desarrollos estratégicos, güey. Este es el miedo de Estados Unidos, por eso no deja salir esas cosas, ¿no, güey? No obstante, ninguna de estas razones fueron consideradas por el gobierno mexicano, güey. Que simplemente dio el material al periodista y dios de esta transmisión, Jaime Maussan, güey. Sí, cierto. Sí, güey, conocido por su programa Tercer Milenio, güey, donde transmite supuestos avistamientos del fenómeno ovni, güey. Yo le quitaría el supuestos. Ajá, sí, bueno, sí, mi Master Maussan hay que quitarle supuesto, ¿no, güey? Aquí te estoy poniendo un poco en contexto de cómo Estados Unidos lleva con gran secrecía todos estos avistamientos y cómo el gobierno mexicano le valió madre todo eso, declaró que no sabían qué era y sobre todo se lo dio a la personalidad más importante del fenómeno ovni en México y Latinoamérica, que es mi héroe Jaime Maussan, güey. Fíjate qué cabrón, güey, ¿no? A mí si me preguntas, yo creo que Jaime Maussan sabe más de lo que dice. Bueno, eso ya es especular un poquillo. Que a lo mejor ya luego se tiene muchas pifias. Por ahí tenemos el capítulo de Jaime Maussan. Chequen el capítulo de Jaime Maussan donde hablamos al respecto, pero bueno, este tema es muy, muy, muy diferente porque Jaime Maussan fue el vínculo entre los militares y la opinión pública. Saludos, Jaime. Para dar a conocer esto, ¿no, güey? Uno de los militares explica, no veía la utilidad de que se quedara eso grabado ahí, guardado. Tomé la decisión de que se le diera a una agente que ha estado trabajando toda su vida con esto para que hiciera buen uso de ella. Por eso se le dio a Maussan. Y tenía dos opciones, Carlos Trejo o Jaime Maussan. Ay, no metas a Carlos Trejo en esto, güey. No metas en la misma... No, güey. Lo voy a editar, voy a borrar esa parte. Explicó al respecto el entonces secretario de Defensa, güey, Clemente Ricardo Vega García, güey. Secretario de Defensa, güey, de México. En una entrevista con W Radio al periodista Carlos Loret de Mola, güey. No mames, o sea, la autoridad máxima de la defensa de este país dijo, ay, mira, yo no iba a tener eso guardado, güey. Se lo di al güey que durante todo... Yo creo que el secretario de Defensa de Vicente Fox era fan de Jaime Maussan. Sí, definitivamente, ¿no? Fíjate que después, en un periódico de México llamado La Crónica, la reseña un investigador de la UNAM, güey, llamado Raúl Trejo, el 17 de mayo del 2004, de ese mismo año. Este periodista, este investigador de la UNAM, se refiere a esto, que el día 20 de abril de ese año, del 2004, Jaime Maussan fue llamado a las instalaciones de la Defensa Nacional para un primer encuentro con altos mandos de las Fuerzas Armadas, güey, para darle los pormenores del caso. 2 días después se le entregó copia en video del encuentro de la Fuerza Aérea Mexicana con la finalidad de llevar a cabo una investigación pertinente y su posterior conocimiento a la opinión pública en los diversos medios de comunicación, güey.
Jaime Maussan, güey. Se metió hasta adentro de la seguridad de este país, güey, para dar a conocer un video que hasta la fecha, eso sí hay que decirlo, no se tiene explicación de qué estaban viendo esos militares, güey. Cortina de humo. ¡No, güey, cállate! Era el gobierno de Vicente Fox, güey. ¿Qué cortina de humo pudo? Bueno, ¿qué pudo esconder esa cortina de humo, güey? Pues quién sabe. Güey. Todo esto que hizo Maussan, güey, tuvo la aprobación del secretario de Defensa, el general Clemente Ricardo Vega García, güey. Hijo, güey. Ahora, el general Clemente Ricardo Vega García dijo en ese entonces, en entrevista con W Radio, que después del avistamiento, el video fue analizado en las instalaciones de la Sedena y se llegó a la conclusión de que había dos caminos: archivarlo como secreto o entregarlo a alguien que estudiara este tipo de fenómenos. Es lo que te digo de la entrevista en W, ¿no, güey? El general señaló en ese entonces que su primera impresión al ver el video fue que se trataba de aviones que transportaban droga. En este caso 16, son muchos, ¿no? El general que estaba dentro del avión que divisó esas cosas, ¿no? El general señaló en ese entonces que su primera impresión al ver el video fue que se trataba de aviones que transportaban droga. Algo muy poco plausible porque sí se transporta droga en aviones, pero un convoy de 16 aviones lo iban a hacer, güey. Eran demasiados aviones, ¿no, güey? El narcotráfico no es tan... No sería tan irresponsable como para hacer Ajá, eso. güey, no son tan ingenuos, tan irresponsables como para evidenciarse de ese caso, y fue lo que discernió tiempo después el general que tripulaba que tripulaba esa nave, ¿no, güey? Se me hace que nada más era una distracción y todos lo estaban transportando por la caravana Coca-Cola. Ay, qué famoso eres. Ya para terminar el tema de esto, güey, en la misma entrevista, el titular de la Sedena aclaró que prohibió a su personal que se hablara de ovnis o de platillos voladores, porque ahí comienzan las dudas, ¿no? A la par que se desmarcó de lo comunicado por Maussan en la rueda de prensa del 11 de mayo del 2004. Es el punto de vista de Maussan, para eso se le dio el video, para que pudiera sacar sus conclusiones, comentó. Conclusiones de las que se deslindó el titular de la Sedena después de acreditar a Maussan, güey. Pues ¿para qué chingados se las dio? Exactamente, güey. Este caso deja más dudas que respuestas, y algo que es fundamental en este caso es que en México los más grandes rangos de la seguridad en este país dijeron: no sabemos qué es esto. 1, 2, lo dieron al investigador más popular del fenómeno ovni. 3, a la fecha no hay ninguna explicación al respecto sobre lo que grabó un avión de las Fuerzas Aéreas de México el 2004.